Cuando llega la hora de firmar finiquito en una notaría o en la inspección del trabajo, ya sea porque me despidieron, porque renuncié, surge la duda, ¿qué hago si es que yo quiero demandar a la empresa, si no estoy conforme con algo, si algo no se me está pagando, si eventualmente ocurrió en algún accidente laboral, alguna enfermedad o por algún motivo no estoy totalmente de acuerdo con ese finiquito? Surge la duda de qué hacer, qué puede hacer ese trabajador. En este video les voy a enseñar con un finiquito en concreto de un trabajador cómo se hace la reserva de derecho y qué se escribe, qué escribir cuando les toque ir a la notaría. Eso es lo que yo les voy a explicar en este video. Pues bien, como les explicaré, si es que ustedes quieren demandar a la empresa por una o más materias determinadas, a la hora de firmar finiquito en la notaría tienen que ponerle al finiquito de su puño y letra que se reservan el derecho para demandar por aquellas materias que ustedes eventualmente están disconformes o quieren accionar contra el empleador. Porque si no ponen este texto que le llamamos reserva de derechos o reserva de acciones legales, pero que no consiste, por cierto, en escribir solamente me reservo el derecho ni me reservo acciones legales, sino que escribir mucho más que eso, como ya les voy a explicar. Si no lo hacen, ustedes no van a poder demandar por nada más al empleador en relación a la relación laboral que a ustedes los ligó. Por eso es importante que cuando les toque ir, ya sea a notaría o a la inspección a firmar el finiquito, se asesoren antes y sepan exactamente qué reserva de derechos tienen que escribir, en concreto, qué palabras usar en esa reserva y dónde tienen que escribir la reserva de derechos. ¿Para qué? Porque si es que lo hacen mal, pueden estar perdiendo muchos millones que eventualmente ustedes pueden demandar a su empleador. Entonces, si les toca ir a firmar el finiquito a la notaría, asesórense primero, sepan qué escribir de reserva de derechos, cómo se escribe, dónde se escribe. Todas esas dudas tienen que estar resueltas a la hora de ir a firmar el finiquito. En la página web que les voy a dejar aquí en la descripción de este video, yo les doy varios ejemplos de reserva de derechos según el caso, ¿ya? Pero es bueno que ustedes ni siquiera utilicen mis ejemplos de reserva de derechos, ni lo que yo les voy a explicar más adelante. No lleguen y copien, sino que llámenos, consúltenos, escríbanos un WhatsApp y nosotros les vamos a decir qué reserva de derechos poner. ¿Por qué? Porque la reserva de derechos se hace para el caso concreto. Hoy al trabajador lo despidieron por tal causal y puede demandar por esto y por esto. Ya, entonces nosotros le decimos, como usted va a demandar por esto y por esto, si quiere reservar acciones por eso, tiene que escribir este texto. Si luego nos llama un trabajador que quiere demandar por otra cosa, ese texto no le va a servir a ese trabajador, a este otro trabajador. A ese trabajador le vamos a tener que hacer un texto especial para lo que él quiere reservarse de derechos. Entonces, asesórense, no lleguen y copien cualquier modelo de reserva de derechos porque puede estar cavando su propia tumba. Ya, aquí les compartí pantalla de un finiquito de un trabajador que interpuso una demanda con nosotros por despido injustificado y por el descuento que le hicieron por el seguro de cesantía. Les voy a explicar con este finiquito, con este ejemplo, lo que ustedes tienen que poner de reserva de derechos en el finiquito, dónde se pone y cómo se hace. Y por qué es la importancia de la reserva de derechos. Aquí ustedes ven, todos los finiquitos son prácticamente idénticos, ¿verdad? Cambian los datos de la persona. Se individualiza la empresa, siempre. Se individualiza el trabajador, que yo lo tapo aquí por razones de privacidad. En la cláusula primera se suele colocar la fecha de inicio y la fecha de término de la relación laboral entre el trabajador y la empresa. Y además se coloca la causal de término de la relación laboral. Causal que en los casos de despido debiera coincidir con lo que dice la carta de despido, ¿ya? Es decir, si la carta de despido del trabajador en cuestión dice necesidades de la empresa, aquí debería indicar la misma causal de necesidades de la empresa. Normalmente en el mismo finiquito se indica el monto que se le va a pagar al trabajador. Aquí ven que el trabajador se le está pagando 34 millones y fracción. Y se detallan los montos a pagar. Aquí ustedes pueden ver en lo que yo considero relevante, que al trabajador por indemnización por años de servicio se le está pagando un monto de 32 millones y fracción, y
se le está haciendo al trabajador un descuento por concepto de seguro de cesantía de 6.017.000 y fracción. Este descuento, como yo ya le he explicado en otros videos, se lo hacen al trabajador de la indemnización por años de servicio que le están pagando. Es decir, le están pagando a este trabajador una indemnización por años de servicio menor, porque le descuentan de esta indemnización por años de servicio 6.017.000 pesos. Y esos son montos que uno puede hoy en día recuperar. Yo les voy a explicar, o le he explicado ya también en otros videos cómo hacerlo. Ahora, aquí centrémonos ahora en la reserva de derechos. En todo finiquito, cuando ustedes lleguen a la notaría o a la inspección del trabajo, a ver su finiquito y a firmarlo, se van a encontrar que el finiquito siempre tiene una cláusula. Normalmente al final, en la última cláusula, a veces contiene varias cláusulas que dicen más o menos lo mismo. Por ejemplo, este finiquito que lo redactó un abogado del banco, le colocan más de la cuenta, más de lo necesario, digamos, pero en definitiva, toda esta página ustedes ven que son cláusulas en donde el trabajador declara que nada se la deuda en relación al vínculo laboral entre las partes, que no ha sido discriminado, ni hostigado, ni afectado en sus derechos fundamentales, ni tiene daño patrimonial, etcétera, etcétera. En buenas cuentas dejan como que el trabajador está feliz y contento y estipulan que el trabajador se desiste, pueden leer aquí ustedes, expresamente de cualquier acción judicial o extrajudicial contra el banco. Es decir, el trabajador que firma este finiquito o cualquier finiquito, porque todos tienen estas cláusulas, en mayor o menor longitud, digamos, mayor o menor especificidad, el trabajador que firma el finiquito sin la reserva de derechos no va a poder demandar. ¿Por qué? Porque en el finiquito se contienen cláusulas en donde el trabajador renuncia al derecho a hacerlo. ¿Cuál es la salvedad? Es decir, ¿cuál es el caso en el que sí podemos demandar al empleador a pesar de haber firmado el finiquito? Bueno, el caso es si es que firmamos el finiquito con una reserva de derechos, con una reserva de acciones legales. En ese caso, y a pesar de que existan las cláusulas que yo le mostré anteriormente, el trabajador va a poder demandar. Aquí tenemos un ejemplo de una reserva de derechos. Ustedes pueden ver. Aquí está la firma del trabajador en el finiquito y el trabajador antes de firmar el finiquito le pone la reserva de derechos al mismo documento. ¿Ya? Reserva de derechos que ustedes van a tener que poner en la medida que ustedes quieran demandar. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajador que quería demandar por el despido injustificado, despido improcedente, y por el descuento que le hacen por concepto del seguro de cesantía, que ustedes vieron ambas cosas arriba, ¿ya? Cuando uno lo despide injustificadamente por la causal de necesidades de la empresa, uno tiene derecho a demandar un 30% de incremento de la indemnización por años de servicio que le pagan, es decir, un 30% de esta suma por despido injustificado, y además puede demandar para que le devuelvan este monto, estos 6 millones, en este caso que le están descontando por seguro de cesantía. Para eso, lógicamente, el trabajador tiene que colocar en la reserva de derecho, se reserva el derecho para demandar por las dos cosas que yo dije, despido improcedente o injustificado, y por el descuento del seguro de cesantía, que es lo que él pone aquí, ya instruido por nosotros. Además, como ustedes pueden ver, el trabajador pone otras cosas que nosotros también se las decimos por si acaso, digamos, por si es que, por ejemplo, hubiera un error en la base de cálculo, le decimos, oiga, también escriba por diferencia en la base de cálculo y indemnizaciones por daño moral, por tutela laboral, diferencia de remuneraciones adeudadas, etcétera, etcétera. Que son más cláusulas para prevenir. Entonces, así ustedes pueden ver que se arma la reserva de derechos, colocando no simplemente cláusulas genéricas como me reservo acciones legales o me reservo derechos para demandar, sino que hay que colocar específicamente y sin errores qué es lo que me reservo el derecho para demandar, detallándolo, como se hace aquí. Generalmente se empieza así, me reservo el derecho para demandar por, y se detallan las cosas que uno se reserva el derecho para demandar. ¿Ya? En cuanto a dónde se pone la reserva de derechos para cuando a ustedes les toque no les surja duda, ¿dónde cuando les toca firmar un finiquito se pone la reserva de derechos? ¿En qué parte del finiquito se escribe la reserva de derechos?
Eso les voy a explicar. ¿En qué parte se escribe la reserva de derechos? La reserva de derechos ustedes las pueden escribir aquí, como lo hace este trabajador, que está perfecto, abajo de su firma. Pero a algunos notarios les gusta, de hecho a la mayoría les gusta que se escriba aquí, arriba de la firma del trabajador. Lo cierto es que el trabajador lo escriba abajo o arriba de la firma, cuando demande no va a tener ningún problema, o sea que lo escriba abajo o arriba, digamos. Yo se los puedo decir porque en tribunales no hacen ningún problema. Yo soy diplomado, magíster en laboral, entonces me dedico solo a esto y no van a tener ningún problema. Incluso si es que no existiera espacio y lo escriben aquí, dando vuelta a la hoja, tampoco van a tener ningún problema en tribunales, ¿ya? Lo importante, como consejo, siempre les puedo decir, intenten escribirlo siempre en la misma plana que usted pone en el fin. Que nadie le puede cambiar la hoja de esta forma a este finiquito. En la misma plana que pone en la firma es que usted escribe en la reserva de ley, ¿ya? Y detallando, como yo le expliqué, las materias, ¿ya? Para eso, idealmente, no lleguen y copien esta reserva de derechos, que es un mero ejemplo, sino ojalá consúltenos y nosotros les explicaremos, ¿verdad? Pero este ya es un buen ejemplo para que ustedes sepan más o menos qué poner, dónde ponerlo, y no estén tan confundidos a la hora de que les toque llegar a hacer esto. Explicado lo anterior, el ejemplo que yo les compartí, tienen que saber algo que es sumamente relevante. ¿Qué se hace al momento de que les toque firmar el finiquito con la reserva de derechos? Bueno, tienen que ver qué reserva de derechos poner. ¿Cómo se hace para saber qué reserva de derechos poner? Uno lo que debiera hacer, ¿ya? Normalmente nosotros los abogados, lo cierto es que no lo hacemos porque ya en la mente sabemos qué tiene que poner cuando escuchamos un caso, pero uno lo que debiera hacer si fuera principiante en esto es enumerar en un papelito por cuáles son las materias que quiero eventualmente demandar, ¿ya? Por despido injustificado, por el descuento que me hacen del seguro de cesantía, por daño moral, por tutela laboral, por vulneración de derechos fundamentales, por accidente laboral, por enfermedad profesional. Quiero demandar también porque hay una diferencia que me adeudan de años de servicio, porque hay cotizaciones impagas, por nulidad de despido, por ley busto. Y podemos seguir enumerando así todo el video, ¿verdad? Luego de que uno hace esa enumeración de las materias que quiere demandar, uno solo ahí arma la reserva de derecho, el texto. Es decir, uno dice, ya, como quiero demandar por toda esta lista de 10 cosas, pónganse ustedes, lo que tengo que poner de reserva de derechos es, y uno empieza, me reservo el derecho a demandar por, y enumera las cosas. Por despido injustificado, como por descuento de cesantía, como por tanto, como por tanto, como por tanto, incluyendo todas y cada una de las materias. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? ¿Qué es lo que no hacer por ningún motivo? Es agregar reservas de derechos genéricas. Y aquí a mí me pasa mucho ver casos de gente que la verdad es que por ignorancia comete errores. ¿Ah? Gente que me llega y me dice, Francisco, quiero demandar a la empresa por despido injustificado, y me muestra el finiquito y me dice que puso reserva de derechos ya. Ese es el problema cuando la gente llega con la reserva de derechos ya puesta y no le pregunta a uno primero qué poner de reserva de derechos. Y uno ve el finiquito que le muestra al trabajador en cuestión y ese trabajador le puso de reserva de derechos, me reservo acciones legales. Punto. Cuando te llega un trabajador con un finiquito en que le puso solo eso, uno no sabe cómo decirle al trabajador, oiga, la regó bien grande. Porque con esa reserva que usted escribió en el finiquito, no va a poder demandar y si lo hace va a perder. ¿Por qué? Porque es una reserva genérica. Y la jurisprudencia ha dicho reiteradamente que la reserva de derechos tiene que ser específica. No sirve, por tanto, frases, me reservo el derecho para demandar, me reservo acciones legales, me reservo los derechos, nada de eso. ¿Y por qué no sirven? Porque son frases que no detallan o que no pormenorizan las materias concretas por las cuales uno se está reservando derechos.
Entonces, así es como no se hace la reserva de derechos. La reserva, en cambio, sí se hace indicando expresamente y sin errores las materias que uno se está reservando el derecho a demandar, detallándolas. Si no se detalla, está malo. Y por eso, como consejo, les puedo decir, mándenos un WhatsApp, contáctenos antes de firmar el finiquito. Nosotros les vamos a decir a ustedes sin costo alguno qué reserva de derechos tienen que poner en el finiquito. Y luego ya, si ustedes quieren llevar el caso con nosotros en tribunales, nosotros ahí les vamos a cobrar un porcentaje de lo que obtenemos en el juicio. Del finiquito nosotros nunca cobramos nada, de aquello que les pagan a ustedes cuando firmen el documento. No, uno cobra de lo adicional. Trabaja a cuota litis en buenas cuentas contra resultados. Si uno gana, cobra del porcentaje de lo que gana. Entonces, a preguntar antes de firmar finiquito lo que tienen que poner. Espero que les haya quedado claro, amigos. Si les quedaron dudas, escríbanos en los comentarios y esperamos hacer, si es necesario, otro video respondiéndolas. Y si no, les contestaremos por esa misma vía. Que estén muy bien. Hasta luego.